Hola César, Fernando, Henry, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, me confirman si me escuchan, por favor. César, Fernando. Confirmado. ¿Me confirmó quién? ¿César? No. Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va? Ah, bueno, me alegra. Por acá veo también conectado a César, Henry, Natalia. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Quién me habla, por favor? Henry, Henry. Ah, bueno, gracias. gracias. Natalia, ¿me escuchas? Bueno, Henry y Fernando, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo vamos con esos talleres, con esas lecturas? ¿Dudas, inquietudes? Profe, yo le puedo dedicar son los fines de semana. Yo estudio son los fines de semana. Sí. Entonces, el primer bocado que le doy al tema es con usted y ya después yo le doy los tiempos muertos. Ah, bueno, vale. Entonces, bueno, el día de hoy ya estamos, o bueno, en estos días ya iniciamos el módulo de ISO 14001. La semana pasada vimos el de 9001, pues ahí hicimos un pequeño barrido. No todos los requisitos, pero sí la gran mayoría, pues por el tema del tiempo. De igual manera, yo les había confirmado, les había indicado que cualquier duda, inquietud, por medio de mensaje me pueden hacer la consulta. Hasta el momento, pues no he recibido ninguna consulta. Espero que estemos entendiendo todo el tema. De igual manera, ahí siguen abiertas las puertas para cualquier inquietud. Vamos a ver el tema de ISO 14001. Bueno, se me desconectó por acá Natalia. No sé las demás personas si ya han leído algo de 14001, de las lecturas, del taller, ¿se ha revisado algo? No, señor, igual que el compañero también, a veces nos queda un poco de tiempo. Para el fin de semana. Sí, sí, o trataré mañana. Sí, pues recuerden, ¿alguien tiene experiencia en sistemas de gestión de los que estamos conectados? Ya que en las empresas lideremos el sistema o que trabajemos en una área relacionada a los sistemas de gestión, No, señor. ¿no? Bueno, es importante, pues, obviamente que trabajar el tema, ojalá no solo los fines de semana, sino entre semana dedicarle, así sea un ratico a la lectura porque es bastante información, ¿sí?
Entonces, sí es importante que le dediquemos tiempo y de pronto el fin de semana no es suficiente para toda la información que tenemos. Y más pues porque de pronto no tenemos, o no estamos ahorita en el momento ejerciendo sobre el área, ¿sí? Entonces es como recomendación ahí para que si podemos ampliar ese tiempo, así sea media horita o algo, así sea en internet, ustedes van haciendo ahí lecturas relacionadas a los temas. Con eso pueden ir preguntando en estas reuniones. Vamos a trabajar lo mismo. Vamos a hacer un pequeño barrido de los requisitos más importantes de 14001. Aquí mi compañero John, para un segundo, para que me ayudes a compartir la pantalla. No sé si ahí están viendo el material de 14001, No, señor. ¿no? Vamos a ver. ¿Me pueden confirmar ahí qué estamos viendo? Sí, señor. Ahí se ve la pantalla. La pantalla, ¿no se ve el material ahí de Sí, señor. 14001? Sí, claro, ahí está la norma. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por la norma. Bueno, lo primero es temas para que ustedes lean y entiendan ahí conceptos, definiciones. Yo me voy a ir directamente a los requisitos. Entonces, 4.1, por acá lo estoy buscando. Es lo mismo que veíamos en 9001. Por eso, pues ahora se puede manejar como sistemas integrados. Déjame que se me presenta aquí una. Ustedes también, por favor, van viendo su material allá. Con eso, si tienen duda, me preguntan. Entonces, 4.1, pues es el mismo tema, contexto de la organización. De igual manera, pues se hace el análisis del contexto de la organización con diferentes metodologías. La que más se utilizan, pues es el DOFA también en algunas organizaciones, pero hay PESTEL, cualquier metodología que defina la organización para hacer el análisis. Acá es la misma manera que 9001, tenemos que determinar cuáles son esas cuestiones externas o internas que pueden afectar mi sistema de gestión ambiental. Externas, por ejemplo, cambios en la legislación, ¿sí? En el tema ambiental es muy importante considerar eso. Aquí en Colombia sale mucha reglamentación, decretos, resoluciones para los temas ambientales. Entonces, ese es un factor, esos cambios en la legislación que pueden afectar mi sistema de gestión ambiental. Entonces, debo considerar esos cambios. Tengo que tener en cuenta qué factores se pueden generar como debilidades, como amenazas, o qué tenemos como oportunidades o fortalezas para mi sistema de gestión, tanto a nivel externo como interno. De ahí, pues, yo identifico cuáles son las más relevantes y defino algún tipo de estrategia, plan de acción para hacerle seguimiento, ¿sí? En el 4.2
Lo mismo, la identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Cuáles son esas partes interesadas que pueden afectar mi sistema de gestión? ¿Sí? Ya como auditores, una vez la organización ha identificado esas partes interesadas, yo debo determinar cuáles son las necesidades y expectativas de esas partes interesadas. Y hay un punto importante ahí en 14001 que no lo tiene 9001. Entonces, cuando estemos auditando, este punto, el C, el literal C, no lo tiene 9001. Y no lo tiene 9001, pero 14001. Sí, dice cuáles de esas necesidades y expectativas de las partes interesadas se convierten en un requisito legal y en otros requisitos. Entonces, no es solamente con que yo identifique mi parte interesada, identifique cuál es su necesidad y cuáles sus expectativas, sino que también tengo que determinar cuál se convierte en un requisito legal. Y si ya tengo identificado eso, seguramente tengo que hacer un seguimiento a esos requisitos legales. En este punto fallan mucho las organizaciones. Lo manejan de la misma manera que 9001, identifican la parte interesada, identifican sus necesidades y expectativas, pero no determinan o identifican cuál de esos requisitos se convierte, o cuál de esas necesidades, perdón, necesidades o expectativas se convierten en un requisito legal. ¿Sí? Entonces tengámoslo en cuenta cuando estemos auditando nuestros sistemas de gestión en este literal. ¿Vale? ¿Sí me están escuchando, compañeros? Positivo. Listo. En 4.3, de igual manera, es determinar el alcance, ese alcance del sistema de gestión. Acá dice la aplicabilidad del sistema de gestión, o sea, hasta dónde son los límites y hasta dónde aplica mi sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Entonces, si hay empresas que tienen varias sedes, yo tengo que verificar cuando estoy haciendo la planeación de la auditoría si el sistema de gestión abarca todas las sedes o todas las actividades que realiza la organización. ¿Sí? En 9001 se puede declarar que no aplican requisitos como el 8.3, que es diseño y desarrollo, y el 7152, que es que alguna organización no utilice instrumentos de medición. En 14001 aplican todos los requisitos. Aquí no es válido decir que hay alguna inaplicabilidad. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta. 9001 sí pueden existir inaplicabilidades. En 14001 aplican todos los requisitos en todas las organizaciones y en todos los servicios. Entonces, debemos auditar todos los requisitos de 14001. En el 4.4, pues es la estructura del sistema de gestión. Una vez la organización ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión, pues debo determinar cuáles son esas actividades e interacciones entre los procesos relacionados al sistema de gestión ambiental. Entonces yo les decía, nosotros debemos revisar ahí, por ejemplo, las caracterizaciones de los procesos, que es lo que definen las organizaciones, para determinar las entradas, las actividades del proceso, las salidas de los procesos y cómo esas salidas entran a otro proceso. Entonces también tengo que verificar que en el tema ambiental exista esa interacción entre procesos. No es solo que definan actividades para el sistema de gestión de calidad, que también fallan mucho las organizaciones. Solo se enfocan en el tema de calidad, pero en el ambiental lo dejan muy débil, ¿sí? No identifican esas entradas del sistema de gestión ambiental, cuáles son las actividades para el sistema de gestión ambiental, cuáles son esas salidas del sistema de gestión ambiental. Y el sistema de gestión ambiental no solo va a aplicar al proceso productivo, esto aplica a todos los procesos de la organización, a los administrativos, a los gerenciales, a compras. ¿Cómo creen que aplicaría el sistema de gestión ambiental para el proceso de compras? ¿Qué opinan ahí, compañeros? De compras lo relacionamos siempre a calidad. Yo necesito un producto, una materia prima, eh, hago la requisición, busco los proveedores, los selecciono, lo evalúo, reviso la materia prima
pero en el tema ambiental, ¿qué consideran que podemos auditar en el proceso de compras? La ¿Qué trazabilidad, creen? ¿no? ¿Trazabilidad a qué servicio o qué producto consideras? Dependiendo del área o la empresa en la que se esté manejando, todos los insumos que se utilizan para el producto. Sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, un proveedor que nos suministre Cemento, productos por ejemplo. químicos, sí, un proveedor que nos suministre productos químicos. Entonces, ahí hay requerimientos ambientales, ¿sí? Entonces, yo tengo que también considerar eso, que dentro de esa ficha ambiente, dentro de esos requerimientos ambientales para ese proveedor, puede ser, por ejemplo, la solicitud de las fichas de seguridad, aunque se aplica para seguridad y salud, pero también para ambiental, ¿sí? Por ejemplo, hay productos químicos que ahorita les aplica la legislación del sistema globalmente armonizado, que estén identificados de acuerdo a eso. Eso también aplica para ambiental. Ahora, en el proceso de compra, si yo tengo una empresa en la que generemos residuos peligrosos, por ejemplo, RAES, o sea, residuos electrónicos que ya no sirven, yo genero en mi empresa, por ejemplo, residuos peligrosos como trapos contaminados de hidrocarburos, de aceites, de grasas. Yo tengo que hacer una selección de un proveedor que tenga la disposición adecuada de esos residuos. ¿Sí? Entonces, en compras, ese proveedor debe ser seleccionado de acuerdo a unos criterios. Que el proveedor que me va a hacer la disposición, por ejemplo, de los RAES, de los residuos electrónicos, o el que me hace la disposición de los residuos peligrosos con aceite contaminado o con hidrocarburos, pues tenga una licencia ambiental que me indique que sí puede hacer esa disposición. ¿Sí? Entonces, esos proveedores, por ejemplo, son evaluados en compras, pero con requerimientos del sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una empresa de transportes y los carros son propiedad de la empresa y yo les hago cambio de aceite cuando haga el mantenimiento, yo tengo que asegurar que ese mantenimiento, ese aceite que sale del mantenimiento se haga una disposición adecuada. Entonces tengo que seleccionar un tendicentro o un taller que haga una disposición de esos residuos, el aceite ya usado, las baterías, ¿sí? Las llantas. Entonces, el proceso de compras también es auditado con criterios del sistema de gestión ambiental. Entonces, aquí aplica para todos los procesos, para que lo tengamos en cuenta y no nos enfoquemos solo en la parte productiva operativa. En la parte administrativa, pues, ¿qué vamos a evaluar? Por ejemplo, que realmente en las oficinas, ya los gerentes, el personal administrativo, haga una clasificación adecuada de residuos. ¿Sí? Entonces yo estoy auditando mi sistema de gestión ambiental en el proceso, por ejemplo, de contabilidad, en el comercial. Entonces, tener en cuenta que el sistema de gestión ambiental aplica a todos los procesos de la organización. ¿Vale? Una pregunta, Sí, señor. en la gerencia, ¿cómo sería? Perdón. En la gerencia, ¿cómo sería? En la gerencia. Entonces, aquí les estoy mostrando en el literal 5.1. Entonces, la gerencia en la entrevista tiene que demostrar que tiene un liderazgo y compromiso con el sistema de gestión ambiental. O sea, que yo vaya y le haga la entrevista a la gerente y conozca cuáles son los aspectos ambientales que se generan en la organización de acuerdo a las actividades que realiza, cuáles son esos, o qué se hace con esos, por ejemplo, si se generan residuos, lo que estábamos hablando, qué se hace con eso, que el gerente sepa cuál es la disposición, por lo menos tenga conocimiento de cuál es el tratamiento que se le hace a esos residuos. Eh, Aquí, mire, todo este 5.1 es donde uno puede evidenciar el liderazgo y compromiso de la gerencia de la alta dirección con el sistema de gestión ambiental. Entonces, asumiendo la obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental. Esto en la entrevista, tú te das cuenta si el gerente sí conoce su sistema de gestión ambiental, si sabe qué residuos se generan, qué se hace con esos residuos,
cómo se le da el tratamiento o seguimiento a esos proveedores, que se haya establecido la política ambiental, los objetivos ambientales. Entonces, seguramente uno le pregunta, bueno, ¿cuáles son los objetivos para el sistema de gestión ambiental? ¿Cómo se le hace seguimiento? ¿Cuáles han sido los resultados? Asegurando la integración de los requisitos, o sea que acá asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental dentro de los procesos de este negocio de la organización. Lo que les estaba diciendo, que el sistema de gestión se evalúe en todos los procesos de la organización, ¿sí? Que el gerente asigne los recursos. Hay veces a uno va a las empresas y tienen todos los residuos ahí almacenados y porque la gerencia no ha dado la disposición, no ha dado los recursos para hacer la disposición necesaria. Obviamente porque esos proveedores que van a hacer la disposición van a cobrar por hacer esa disposición de algunos residuos, ¿no? Por ejemplo, los residuos contaminados con hidrocarburos, pues por lo general las empresas les cobran. Hay otras que les compran el residuo, por ejemplo, cuando es aceite usado, pero que está limpio, o sea, que no está por ahí mezclado con otros productos o con agua. Ese aceite lo compran algunas empresas y lo utilizan como combustible para calderas, ¿sí? Eh, Algunos proveedores compran pues el material que se puede aprovechar, cartón, papel, plástico. Entonces, todo esto, literales, en una entrevista yo puedo verificar si la alta dirección sí tiene ese compromiso y conocimiento de su sistema de gestión ambiental. ¿Sí estaba más claro la respuesta, compañero? Sí, señor. Listo. La política ambiental, pues por lo general las organizaciones, si tienen un sistema de gestión ambiental, definen una sola política, ¿no? Integrada. Lo que yo tengo que verificar es que en esa política me incluya el tema ambiental, ¿sí? Por ejemplo, que incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, que incluya un compromiso con la prevención de la contaminación. Entonces, hay unas políticas integradas, pues yo verifico que tenga algunos ítems que relaciona aquí lo que debe tener la política, que incluya un compromiso con los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el tema ambiental, que se incluya un compromiso de la mejora del sistema de gestión ambiental. Entonces, en esas políticas integradas, yo verifico que tenga estos aspectos que me relaciona aquí la norma. Y de igual manera, como en 9001, pues que esté como una información documentada, o sea, que esté en algún documento plasmado, seguramente va a estar revisado, que se comunique dentro de la organización. Entonces, en cualquier área, lo mismo, en cualquier proceso, en cualquier gerente, que por lo menos no es que se la sepa al pie de la letra, pero sí que entienda a qué refiere esa política ambiental. Y obviamente, pues que esté disponible para partes interesadas, pertinentes. Entonces, por lo general, yo les decía, esta disponibilidad para partes interesadas, por lo general lo hacen en las páginas web. ¿Sí? Que una parte interesada sea el gobierno, por ejemplo, y quiera consultar la política, va a estar disponible en la página, o un cliente o un proveedor. Y a nivel interno, pues sí, por lo general se hacen capacitaciones en la inducción, en la reinducción, en carteleras, se publica en la organización. Eh, Eso es 5.2. 5.3, roles, responsabilidades y autoridades. Aquí básicamente es en la definición de esas funciones, responsabilidades y autoridades que por lo general se manejan en manuales de funciones o en perfiles de cargo. Nosotros tenemos que verificar, digamos, del personal que seleccionemos en el muestreo, pues que sí tenga asignado funciones relacionadas al sistema de gestión ambiental. No solo calidad, sino también ambiental, ¿sí? Entonces ya usted, dependiendo del perfil que escoja ya en su muestreo como auditor, hará una verificación pues que tenga funciones y responsabilidades en calidad y aquí ya vamos en ambiental. Entonces es lo que ustedes tienen que asegurar, que tengan definido y que esas funciones y responsabilidades sean comunicadas, no solo que estén allá en el documento ahí plasmado,
sino que realmente las personas conozcan cuáles son sus funciones relacionadas al sistema de gestión, en este caso ambiental, ¿no? El 6.1 es las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Entonces, de eso que yo identifiqué en mi contexto, aquí lo dice, las cuestiones referidas en el 4.1, los requisitos referidos en el 4.2, o sea, lo de las partes interesadas, de acuerdo al alcance del sistema de gestión ambiental, de acuerdo a los aspectos ambientales que identifiqué, de acuerdo al servicio o el producto que fabrique mi organización, de acuerdo a los requisitos legales. Yo debo identificar cuáles son esos riesgos que pueden impactar mi sistema de gestión ambiental, ¿sí? O si hay alguna oportunidad que puedo aprovechar y obtener un beneficio para el sistema de gestión ambiental. Entonces, identifique esos riesgos y oportunidades y obviamente aquí más adelante en el 6.1.4, bueno, ya lo vemos. El 6.1.2 es identifique mis aspectos ambientales. El 6.1.2 es identificar todos esos aspectos ambientales que se pueden generar en las actividades que realiza la organización. Y algo bien importante, desde una perspectiva del ciclo de vida. ¿Esto qué significa? Que son todas las actividades que realiza la organización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una empresa de transporte, ¿desde dónde inician las actividades? Entonces, desde la comunicación allá con el cliente, con la búsqueda del cliente, iniciaría, desde ahí empieza en el proceso comercial, por ejemplo. Esa comunicación con los clientes, que se genera una cotización, desde ahí yo tengo que empezar a identificar cuáles son mis aspectos ambientales, ¿sí? Y esos aspectos que impacto ambiental generan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese proceso comercial, ¿qué aspecto ambiental consideran ustedes que se puede identificar en la parte comercial? ¿Qué creen, compañeros? Un comercial, ¿qué aspecto ambiental puede generar en esa actividad? De pronto, si la búsqueda del cliente es pues todo lo que no es transporte. Qué pena, no, ¿me puedes repetir? No te escucho bien. Que si la búsqueda del cliente es en campo, pues si es campo, sí generaría transporte, todo lo que es el rodamiento de vehículos, todo eso. Eh, no te escucho bien, pero bueno, por ejemplo, un comercial a veces está ahí en la oficina, entonces un aspecto ambiental que se puede generar ahí es consumo de energía, consumo de papel, ¿sí? Entonces desde ahí yo tengo que empezar va a iniciar mi proceso, que es la consecución del cliente. Entonces para ese proceso comercial yo tengo que identificar cuáles son los aspectos ambientales. Desde ahí inicia y tengo que considerarlo a todas las actividades. Entonces ya comercial pasará ya al área de programación de transporte. Entonces en transporte, ¿qué aspectos ambientales? Entonces si es una empresa de transporte, pues seguramente los vehículos van a generar el aspecto ambiental, generación de residuos peligrosos como aceites, baterías, eh, filtros. ¿Y dónde va a finalizar mi servicio o mi servicio de transporte? Cuando yo ya cierro ese contrato con mi cliente, ¿sí? Entonces ya por allá cuando estoy evaluando la satisfacción del cliente, seguramente van a intervenir otros procesos. Entonces tengo que considerar todas las actividades de la organización para identificar los aspectos ambientales, ¿sí? Antes solo Profe, lo profe, hacía, señor. una pregunta, pues aquí en el tema. Nosotros vamos entonces proceso a proceso y vamos calificando ese sistema de gestión ambiental.
Pero supongo yo pues que uno llevará un formato, dará unas preguntas y ahí adquirirá una información, pero que es cualitativa. Uno cómo transforma eso a algo cuantitativo y qué indicadores hay pues de eso de ambiental, como una huella de carbono o uno como, que no me lo imagino. Pero para medirlo Pues o en el tema de que lo estés auditando o ya para crear o implementar el sistema. cuando en una auditoría. En una auditoría, entonces por ahí por lo general, digamos que identifican sus aspectos ambientales. Entonces, por ejemplo, identifican el aspecto ambiental allá para el proceso comercial que estábamos viendo. Es el consumo de energía. ¿Sí? Entonces, por lo general ahí hacen un programa de consumo, perdón, un programa de ahorro de energía. Entonces empiezan a llevar indicadores. Entonces esos indicadores es cuánto ha sido el consumo mensual de la organización, pero lo deben sacar es por persona, ¿no? Porque no es lo mismo que tenga la organización 30 personas a que tenga 10. Entonces hacen una relación de cuánto es el consumo por persona y le empiezan a hacer seguimiento. Obviamente uno tendrá que crear una línea base, ¿no? Tener algún histórico, 6 meses, un año para poder determinar cuál es ese consumo por persona. Una vez yo ya identifico ese consumo, empiezo a implementar acciones para bajar el consumo, que pueden ser campañas de ahorro de energía, que entonces allá cuando salen a los descansos apaguen todos los computadores, que cuando termine la jornada alguna persona verifica que estén apagados todos los equipos, que no se estén utilizando luces ahí innecesarias. Entonces empiezo a montar campañas y sigo haciendo la medición. Y la idea pues es proponerse una meta, ¿sí? Entonces que el consumo es 10 kilovatios por persona, entonces para el próximo mes o para el próximo semestre vamos a bajar a 7 y empiezo a hacerle seguimiento así. Entonces uno como auditor lo que va a Sí, verificar es la ok, gestión, ¿sí? Que haya gestión, ¿sí? ok. Que realmente se analiza la Pero no información, hay que un, simplemente... Señor, pero hay un rango que le determina a uno que le dice, bueno, esto ya es demasiado, o es ya a eh, criterio del auditor. hay criterio sí, de la empresa. Tú por lo general vas a mirar es pues que tengan ese análisis, que se hayan definido una meta, ¿sí? Entonces, si tú me dices que vamos a ahorrar Ok. 3 kilovatios por persona en 6 meses, Mm, pues si esa es la meta que definió la listo. organización, pues yo confirmo que sí hayan cumplido la meta. Ahora, si no cumplieron la Ok. meta, ¿qué debió Y haber hecho la entonces, organización? Si no cumplió esa meta. Porque uno puede poner acá la meta, pero a veces no la cumple. A veces la cumple, a veces no la cumple. Entonces, si no la cumplí, ¿qué uno como auditor qué claro, tendría que verificar? pues en un proceso se está gastando más energía en este caso que el ejemplo. Exacto. Entonces, Entonces, uno como profe, y otra auditor, pues cosa, sí, esto ya se convertiría en, esto se convertiría en un problema, pues ya con esa base de datos se convertiría en un problema más estadístico. ¿Existen software que le ayuden a uno en estos procesos? no, pues para el tema de consumos, por lo general ahí lo que se hace es ahí en Excel. Igual esto no, pues no creería que Ok. necesitan como un software para hacerle seguimiento a esto. No, pero En todas las porque yo empresas pues, yo le pregunto que porque en internet sí he visto como que hay software para todas estas normas, tanto para la 9001, 14001 y las otras. ah, Entonces, pues no hay sé, unos a lo mejor software, pensé que una parte de ese software hay una software, pues hay unos tenía como la programas o extensión software pues para que implementan el para- sistema de gestión y le calculan los indicadores, ¿sí? Eso le calculan el indicador, pero tú tienes que formular el indicador y él te lo calcula, ¿sí? Y Ok, ya tú tienes que hacer el correspondiente seguimiento. Entonces les decía, si por ejemplo no cumplió esa meta de que nos propusimos para el ahorro de energía, pues lo que yo tengo que verificar es que auditor, que si ya no cumplieron la meta, la organización haya hecho un análisis y haya definido un plan de acción o una acción correctiva, ¿sí? Entonces no solo que definí mi meta y no cumplió y listo, me quedé ahí, no. Entonces,
la organización tuvo que haber hecho un análisis y tomar una acción a identificar cuál fue la causa de ese incumplimiento y definir un plan de acción para que uno pueda ver gestión como auditor. ¿Sí? Entonces, esto ya lo va a amarrar. Si hay un incumplimiento, lo va a amarrar por allá el numeral 10.2, donde dice acciones correctivas. Entonces, yo verifico si hay gestión. Es bueno, hicieron el análisis, identificaron cuál fue la causa y otra vez definieron otro plan de acción. Entonces, ese es el seguimiento que nosotros como auditores tendríamos que ir a verificar. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Señor. ¿Cómo se define si es una no conformidad mayor o si es menor? Bueno, en el módulo de 19.011 les explico algo de eso, pero básicamente una no conformidad mayor es cuando hay un incumplimiento total de un requisito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que incumplen todo el requisito 613 se categoriza como una no conformidad mayor. Una no conformidad mayor también se categoriza cuando hay algún incumplimiento de un requisito legal que aplique a la prestación del servicio. Entonces, si estamos hablando allá de que deben hacer la disposición del aceite usado en la empresa de transporte y yo como auditor no evidencio que hacen una disposición adecuada de ese residuo aceite, o sea, están incumpliendo un requisito legal y eso es una no conformidad mayor. Otro punto donde se categorizan no conformidades mayores es cuando se identifican varios incumplimientos asociados al mismo requisito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el control operacional está fallando, que yo verifico y no hay una inspección, por ejemplo, allá del kit de derrames, que, que los vehículos están generando, por ejemplo, contaminación al medio ambiente, ¿sí? Que no cumplen revisión técnico-mecánicas, que yo voy y hago la inspección de los vehículos y están generando allá goteos de aceite. Entonces hay muchos requisitos que van relacionados a fallos en control operacional. Entonces yo puedo categorizar como una no conformidad de tipo mayor. ¿Sí? Las menores es cuando se identifica un incumplimiento puntual. ¿Sí? Por ejemplo, en los aspectos ambientales, que de pronto no identificaron un aspecto ambiental. Entonces, pero sí hay otros aspectos ambientales identificados. Entonces yo categorizaría como un hallazgo menor. Esa categorización de hallazgos menores y mayores, pues por lo general se dan en las auditorías ya de tercera parte, ¿no? Con el ente. Aunque algunas organizaciones en sus auditorías internas hacen la misma clasificación. Dependiendo la criticidad de la no conformidad, uno como auditor la categoriza en mayor o menor, ¿sí? Entonces, si yo veo, por ejemplo, para 9001, que no se están cumpliendo los requisitos pactados con el cliente, ¿sí? Si mi cliente me define unos requisitos, nosotros los definimos contractualmente y yo evidencio que no se están cumpliendo, eso tiene un impacto significativo sobre mi sistema de gestión de calidad, entonces es una no conformidad mayor. Ahora, en ambiental, si con las actividades que desarrolla la organización yo identifico que se está generando un impacto en el medio ambiente, por ejemplo, que no se está haciendo la disposición de los residuos contaminados con hidrocarburos, eso está generando un impacto al medio ambiente, o sea, una afectación al medio ambiente, se categoriza como no conformidad de tipo mayor. Y en seguridad y salud también, ¿no? Si yo identifico que está en riesgo la seguridad y salud de mis colaboradores o de los colaboradores de la compañía, entonces se categorizaría como una no conformidad mayor allá para 45.001. ¿Listo, compañero? ¿Entendido? Sí, señor. Listo. 613, pues es identificar esos requisitos legales y va a estar amarrado por allá al 912 que me dice verifique el cumplimiento de esos requisitos. Entonces, dependiendo de la organización que yo vaya a auditar, en mi planificación, pues yo por lo menos tengo que hacer una consulta y verificar qué requisitos legales le aplican a esa organización. No son los mismos requisitos para todas las empresas, dependiendo del tipo de servicio o de producto, ¿no? Entonces, pues yo ya tendría que empezar a consultar, bueno, qué requisitos legales le aplican allá ambientales para ese servicio o para esa organización y pues que estén identificados. Acá por lo general los identifican
en una matriz y en esa matriz mismo le hacen el seguimiento, entonces ahí verifican el cumplimiento. Ahora, si yo identifico que hay un requisito legal que le aplica a la organización, no está identificado ni hay evidencias de cumplimiento, sería un hallazgo mayor. Y el 614 es planifica acciones de acuerdo a esos riesgos que hemos identificado ya en el 611 y planifica acciones para abordar esos riesgos y las oportunidades. Y adicional, de esos aspectos que yo identifiqué, esos aspectos ambientales que identifiqué, tengo que también identificar cuáles son esos riesgos o cuáles son esas oportunidades. Entonces, por ejemplo, del aspecto ambiental, generación de residuos peligrosos, trapos contaminados con aceite. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que se materialice en un impacto ambiental? Que los conductores no hagan una selección o una clasificación adecuada de esos residuos. Si van y lo echan allá en la caneca de residuos orgánicos, pues ahí hay un riesgo, ¿sí? Si no hago una clasificación adecuada. Si el proveedor que yo selecciono no tiene licencia ambiental, también hay un riesgo, ¿sí? Entonces yo también tengo que identificar esos riesgos relacionados a mis aspectos ambientales y definirle unas acciones. Y de igual manera para las oportunidades. Una oportunidad, por ejemplo, era la que les decía, si la empresa genera aceite usado, una oportunidad es que se comercialice, o sea, que se venda a una empresa que lo compre y lo utilice como combustible para calderas. Entonces sería una oportunidad relacionada a mi aspecto ambiental. Y riesgos relacionados a los requisitos legales, pues por ejemplo que no estén identificados los requisitos legales es un riesgo. Que con las actividades que yo realizo no le dé cumplimiento a ese requisito legal. ¿Sí? Entonces también es un riesgo. Entonces eso también tengo que identificarlo, tengo que determinar las acciones y tienen que estar implementadas en mis procesos. Y como auditor también tengo que verificar la eficacia de lo que veíamos en 9001, que esas acciones hayan sido eficaces. Si no han sido eficaces, pues la organización obviamente tendrá que volver a plantear nuevas acciones, ¿no? El 6.2, objetivos ambientales. Entonces aquí básicamente era algo de lo que hablábamos. Aquí por lo general las organizaciones definen sus objetivos ambientales enfocados a reducir el consumo de energía, reducir el consumo de agua, reducir el consumo de papel, reducir la generación de residuos. Entonces definen un programa para llegar a eso. Entonces en ese programa de gestión ambiental definen actividades y le hacen seguimiento y evalúan esa eficacia a través de lo que tú preguntabas hace un rato, de los indicadores. Entonces, si con todas esas actividades que yo planifiqué, programas, campañas, capacitaciones, seguimiento, si realmente estoy generando un ahorro, por ejemplo, en el consumo de energía. ¿Sí? Entonces, esos objetivos están relacionados más a eso. Entonces, los objetivos ambientales deben ser coherentes con la política. Entonces, si yo coloco un compromiso de reducir los impactos ambientales, entonces un objetivo debe estar enfocado a eso. Debe ser medible, entonces, si es posible. Entonces, acá esta medición es con los indicadores que hablamos. Objeto de seguimiento, que esa medición, pues se le haga un seguimiento para verificar si están cumpliendo los objetivos. Que sean comunicados, pues que la organización conozca esos objetivos, ¿no? Si definimos un plan de gestión para ahorro de energía, pues toda la organización debe conocer que estamos enfocados a ahorrar energía, ¿sí? Y no es solo allá el gerente de HSQ o el coordinador de HSQ que solo conoce el programa y solo lo maneja él, ¿sí? Entonces, si toda la empresa no conoce que estamos en una campaña de ahorro de energía, pues nunca vamos a lograr el objetivo, ¿no? Y actualizado según corresponda. Entonces, si por ejemplo yo ya llevo un año con mi objetivo de consumo, de ahorrar el consumo de energía y me propuse una meta y ya la logré, entonces tengo que actualizar. Ya seguramente si ya logré esa meta, tengo que reevaluar mi meta. Entonces tengo que actualizarla. O si con esas actividades que ya definí ya las cumplí, seguramente tengo que definir otras actividades para llegar a ese ahorro de energía. Esos objetivos deben ser, perdón, esos objetivos deben estar
planificadas. Entonces, no solo defino mi objetivo, sino que tengo que definir es qué voy a hacer para lograr mi objetivo, qué recursos. Entonces, esos objetivos deben ser planificados desde la gerencia. Entonces, por allá, por eso veíamos en liderazgo, que el gerente de la alta dirección sí conozca cuáles fueron los objetivos que se planteó la organización. Y obviamente, si el gerente los conoce o la alta dirección, pues es el que nos asigna los recursos. Porque antes, ¿qué pasaba? Ya el de HSQ definíamos el programa, definíamos unas actividades muy bonitas, pero cuando íbamos a pedirle el recurso al gerente decía, no, no hay recurso para eso. Entonces, por eso la planificación del sistema de gestión tiene que venir de la alta dirección. Si ya la alta dirección hizo un análisis y se propusieron una meta para lograr ese objetivo, entonces tiene que asignar los recursos. Tiene que asignar los recursos para lograr eso. ¿Quién va a ser el responsable de esas actividades? ¿Cuándo va a finalizar ese objetivo? O sea, ¿cuándo le voy a confirmar si fue eficaz? Sí, a los 6 meses, al año. Y obviamente, pues, tengo que evaluar los resultados y plantearme unas nuevas metas, ¿no? Si ya se cumplieron, pues plantear nuevas metas. Si no se cumplieron, seguramente tendré que definir otro tipo de acciones para lograr ese cumplimiento. Eso es en objetivos. Acá, bueno, ya nos pasamos al 7.1, que es la asignación de recursos. Eso también está relacionado allá con la gerencia. El 7.2 es la competencia. Entonces, en esos perfiles de cargo debe haber la competencia de las personas y tienen que considerarse aspectos relacionados al tema ambiental. A veces enfocamos mucho esos perfiles o esos manuales de funciones solo al tema de calidad y no incluimos competencias en ambiental, ¿sí? Entonces, si hay por ejemplo, un coordinador ambiental, pues tendrá que tener alguna experiencia en el tema ambiental o una formación específica en el tema ambiental. Entonces, eso debe estar plasmado en mis perfiles de cargo, con manuales de funciones, como lo define la organización, y yo como auditor voy a verificar que realmente se tiene esa competencia. Ahora, si las personas no tienen las competencias, la organización puede dar la formación, ¿no? Para que se logre. Obviamente, si yo llego hoy nuevo a una organización, pues seguramente yo no conozco el sistema de gestión ambiental de la empresa y no voy a conseguir una persona que llegue con esa formación. Entonces, tendrá que haber una planificación, o sea, un plan de formación y la misma organización va a darle esa formación a la persona en el tema ambiental. Entonces, por acá en el literal C dice determinar las necesidades de formación asociadas con sus impactos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Cuando sea posible, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia. Pues si la persona no tiene la formación, yo se la suministro y evalúo la eficacia de esas capacitaciones. Y pues acá está, debe conservar, cuando yo les decía conservar, son los registros. Entonces deben haber registros que me evidencien la competencia. Entonces, si dice que debe ser allá ingeniero ambiental el coordinador de HSQ, pues debe estar el registro que me evidencie que sí es un ingeniero ambiental. Si dice que la formación debe ser del sistema de gestión ambiental en temas, por ejemplo, aspectos ambientales, pues debe haber un registro que me identifique, que me permite evidenciar de que sí se le ha dado esa formación a las personas. 7.3, la toma de conciencia. La toma de conciencia es verificar que realmente las personas sí entienden y aplican los conceptos o los controles relacionados al aspecto, al sistema de gestión ambiental. Eso es muy sencillo. Hoy, por ejemplo, en una organización que estoy auditando, no se evidenció el compromiso con esto, la toma de conciencia. La organización ha definido capacitaciones, muy bonitos los registros de asistencia, muy bonitas allá las evaluaciones, eh, las presentaciones muy bonitas, presentaciones virtuales en la página, bueno, tenían de todo. Y hago el recorrido por la organización y en el punto ecológico
donde decía que debían clasificar en una caneca azul los residuos plásticos para aprovechar, pues encontré allá una bolsa con residuos de leche, encontré unos empaques allá con residuos de alimentos de ponqué. Entonces, pues así tengan todos los registros y todas las evidencias y todas las capacitaciones muy bonitas, pues toma de conciencia, no cumplen, ahí sale incumplimiento, ¿sí? Entonces, no solo es ver registros, acuérdense que estas auditorías no están enfocadas a ver documentos, a que lo llenen a uno de procedimientos allá que les llevaban 20 procedimientos a la auditoría, ya lo tenían los 3 días, lea y verifique documentos. Nosotros tenemos que enfocarnos a que realmente sí se aplican esos controles operacionales y que podemos ver gestión en las actividades de la empresa. ¿Listo, compañeros? ¿Entendido? Sí, señor. Ah, ok. Pensé que me habían perdido. Porque es que yo estoy acá en un equipo que no es mío y me pierdo aquí. Bueno. ¿Qué me hizo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento, compañeros. ¿Ninguna? ¿Sí está claro los temas No, o señor. aclaramos o profundizamos en algo? Listo. Oh, 7.4 está muy bien, por es mi parte. básicamente ver, gracias. Básicamente el 7.4 es la comunicación. Entonces, ¿qué tiene establecido la organización? ¿Qué proceso? Para asegurar que esas comunicaciones, tanto internas y externas del sistema de gestión ambiental, se están llevando a cabo, ¿sí? Entonces, si yo hago un contrato con un cliente, ¿sí? Yo tengo que asegurar que eso que pacté con mi cliente, por ejemplo, en el sistema de gestión ambiental, esos requisitos pactados con mi cliente en el sistema de gestión ambiental sean comunicados a toda la organización. Como por ejemplo, la semana pasada estuve en la refinería de Cartagena. Allá se genera, una empresa que hace mantenimiento, genera el aspecto ambiental, que es residuos o trapos contaminados con hidrocarburos. Y el acuerdo con ese contratista es que Ecopetrol o la refinería hace la gestión de esos residuos peligrosos. Pero el compromiso es que los trabajadores o los contratistas tienen que asegurar que se hace una clasificación adecuada de esos residuos en el punto ecológico de la refinería. Entonces, todo eso que fue pactado con mi cliente, yo tengo que comunicarlo a todos los niveles de la organización. O si no, hay el técnico de mantenimiento coge los residuos y los deja por allá en cualquier lado, o no los deja en el punto ecológico, o los saca de la refinería. Entonces, todos esos aspectos deben ser comunicados y yo tengo que identificarlos y comunicarlos en toda la organización. Entonces, ¿qué debo comunicar? Entonces, por ejemplo, los requisitos pactados con mi cliente en tema de gestión ambiental, debo comunicarlos. No solo en la ambiental, pero también en calidad está ese requisito, ¿no? ¿Cuándo lo debo comunicar? ¿A quién le debo comunicar? ¿Y cuál es el medio para comunicarlo? ¿Sí? Entonces, yo tengo que identificar cuáles son esas comunicaciones, tanto internas y externas, que pueden afectar o que pueden impactar mi sistema de gestión ambiental y tengo que definir qué es lo que va a comunicar, cuándo lo comunico, a quién le comunico y cómo lo va a comunicar. Entonces, todo lo relacionado, tanto interno como externo, ¿no? A nivel interno, entonces, que la política del sistema de gestión ambiental, entonces, ¿quién la va a comunicar? ¿Cada cuánto la voy a comunicar? ¿A quién se la voy a comunicar? ¿Cómo la voy a comunicar? Entonces, tengo que estructurar mis temas a comunicar. Ambiental o calidad también. ¿Listo? Tanto interno como externo. Eh,
Bueno, ya son las 9, pero pues ahí me confirmaba mi compañero John, que maneja la plataforma, que hoy sí nos podemos extender un poquito, entonces vamos a ver si podemos ver todos los requisitos así de manera rápida. 7.4 es toda la comunicación. Ya viene el 7.5, acá es control de información. Esto tiene muchos cambios. ¿Desde qué manera la organización controla sus documentos, sus registros? Pues cómo está estructurado y pues uno verifica como auditor que realmente sí estén utilizando la documentación vigente en los diferentes procesos. 7.5, pues todo lo relacionado a control de documentos. 8.1, entonces aquí es la planificación y control operacional. Entonces aquí yo lo que voy a verificar es que esos aspectos que yo identifiqué, aspectos ambientales, haya definido unos controles, ¿sí? Entonces, como el de hoy, por ejemplo, lo que les comentaba, entonces allá el aspecto ambiental era generación de residuos sólidos orgánicos. ¿Por qué? Pues porque las personas ahí llevaban sus onces, su almuerzo, entonces el aspecto ambiental era generación de residuos sólidos. Ellos hicieron la correspondiente valoración de ese impacto, lo tenían como un impacto medio y los controles era que tenían capacitaciones, tenían capacitaciones presenciales, capacitaciones virtuales, que tenían definido un punto ecológico, que hacían unas inspecciones a los puntos ecológicos. Esos son los controles que definieron allá en una matriz. Entonces yo como auditor tengo que verificar que realmente esos controles sí estén aplicados, ¿no? Entonces yo verifiqué los registros de capacitación, sí estaban. Eh, las presenciales. Verifiqué en la plataforma que sí tenía las capacitaciones virtuales. Y verifiqué que sí estaba el punto ecológico. Pero la última parte, que es que realmente hicieran la clasificación, pues no la estaban haciendo. Entonces, esos controles operacionales que define la organización, pues yo tengo que verificarlos en el campo. Estas auditorías de 14.001, yo no las puedo o no las debería hacer documentales. Yo tengo que verificar en campo que realmente sí se aplican los controles. ¿Sí? Entonces no es de escritorio. Ambiental no es de escritorio ni seguridad y salud. Yo tengo que verificar que realmente sí se aplican los controles. Entonces, si la empresa por ejemplo, la de transporte, yo tengo que ir allá a campo, verificar que esos vehículos sí realmente no están allá con regueros de aceite. Yo tengo que verificar la gestión en campo. ¿Listo? El 8.2, pues preparación y respuesta ante emergencias. Entonces yo tengo que definir o estructurar en mis procesos qué debo hacer en caso de que se presente, en este caso, una emergencia ambiental. ¿Sí? Entonces, si yo tengo allá la empresa de transporte, yo hago los mantenimientos, yo almaceno los residuos como el aceite usado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en algún evento se hace un derrame de aceite? Entonces, ¿cuál es el plan para esa emergencia? Entonces, seguramente debe existir una brigada de emergencias para temas ambientales. Seguramente tienen allá kit de antiderrames. Si no tienen algún medio, algún contacto que haga esa gestión ambiental en caso de que se presenten esos derrames. Entonces, dependiendo mi organización, yo tengo que definir ese plan de acción en caso de que se presente una emergencia. Y de igual manera debe ser comunicado y debe ser evaluado. Entonces, por acá en este punto lo que yo voy a verificar como auditor, que no solo esté estructurado, yo puedo definir un plan de emergencia muy bonito, pero cuando sea la emergencia, no funcionó. ¿Sí? Entonces, yo tengo que verificar como auditor, este literal CD, que dice poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas. ¿Sí? Entonces, si hay un derrame hoy, la organización definió que ya tenían una brigada, entonces yo voy y verifico, bueno, ¿cuál es la brigada? ¿Cuál es el kit que van a utilizar? ¿O cuáles son las actividades, dependiendo de lo que haya definido la organización, que me contengan esa emergencia en caso de que se presente? Entonces tengo que ir, por eso esto tiene que ser en campo.
Yo tengo que verificar que realmente sí están aplicados eso allá en campo y que se puede contener en caso de que se presente una emergencia ambiental. El 8.2. El 9.1 es evaluar el desempeño. Entonces aquí está relacionado por allá a los objetivos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos objetivos, yo defino unos indicadores. Esos indicadores yo tengo que hacerle seguimiento, medir, analizar y evaluar. Entonces, no solo con la medición, sino que yo tengo que hacer un análisis de esos resultados y lo que les decía, si no se cumple la meta, no quiere decir que estemos mal en el sistema de gestión, sino lo importante es que se analice, se identifiquen causas, se defina un nuevo plan de acción o una acción correctiva, ¿no? Y cuando se cumplen las metas, pues considerar que se reevalúan esas metas. Entonces el 9.1 está relacionado al seguimiento, medición y análisis de todo mi sistema de gestión. Que por lo general es con, con indicadores. Y aquí en este punto hay un tema que dice que si la organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados según corresponda. O sea que si en las actividades que, que yo tengo en la organización utilizo algún equipo de medición para algún tema ambiental, pues debe ser verificado o calibrado, ¿sí? Entonces tengo que verificar como auditor estos equipos de medición que se utilicen y pues que tengan la correspondiente calibración o que sean verificados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un aspecto ambiental que sea la generación de ruido y si hacemos medición o estudios higiénicos para confirmar cuántos son los decibeles, tanto por ambiental o como por seguridad y salud, con ese equipo que utilicemos, pues debe estar calibrado o verificado. Ese es el 911. El 912 está relacionado allá al 613, que es la identificación de los requisitos legales, y que les comentaba que yo debo evaluar el cumplimiento de esos requisitos legales. Entonces debe haber un proceso para verificar el cumplimiento de esos requisitos legales. Como lo estructura la organización, si cada 6 meses va a verificar el cumplimiento, cada año, pero pues que uno pueda evidenciar. Acá le dice, la organización debe retener información documentada como evidencia de los resultados. O sea, que realmente si la organización está haciendo una evaluación del cumplimiento de los requisitos legales. 9.2, auditoría interna, pues es lo mismo que 9.001, que se programen o se planifiquen auditorías internas a intervalos planificados para asegurar la conformidad del sistema de gestión ambiental. Entonces aquí pues que exista un programa de auditorías, que se ejecute la auditoría, que se auditen todos los procesos de la organización, lo que les decía, no solo allá el de operaciones y el HSE, sino todos los procesos de la organización. Tengo que evidenciar el compromiso con el sistema de gestión ambiental. Entonces que se auditen todos los procesos, que el auditor tenga la competencia necesaria para auditar el sistema de gestión ambiental. Entonces debe tener una formación mínima, ¿no? Por lo menos auditor interno en 14.001. Debería ser como mínimo el requisito para la competencia de esa persona que va a hacer la auditoría interna, ¿sí? Y pues asegurar que esos resultados se comuniquen a la alta dirección. Que esta alta dirección, pues estos resultados más bien de auditoría interna, es una entrada ya para la revisión por la dirección. Entonces, en la entrevista con la gerencia o con la alta dirección, pues uno debería por lo menos confirmar que la gerencia sí tiene conocimiento de cuáles fueron los resultados de esa auditoría interna. Si se generaron hallazgos y cuál fue el plan de acción. Entonces, ahí también en esa entrevista uno puede verificar varios aspectos con la gerencia. Tener en cuenta pues que esas auditorías con la gerencia o la alta dirección no es ir a ver un documento, pues es más ver la gestión, el conocimiento, la rendición de cuentas de esa alta dirección respecto al sistema de gestión. Y ahí está pues el relacionado al 9.3, ¿no? Entonces, por lo general en la alta dirección uno evalúa el 5.1.1 que habla ya de liderazgo,
puede evaluar los objetivos, que es 6.2, puede evaluar la política, que es el 5.2, y obviamente la revisión por la dirección. Aquí pues es verificar que dentro de esa revisión por la dirección se hayan contemplado, considerado o analizado todos los ítems que están acá en los liderales. Entonces, si habían acciones de la revisión anterior previa, pues que se hayan hecho el seguimiento del análisis. Si hay algún cambio en las cuestiones externas e internas, si hay cambios en las necesidades o las expectativas de las partes interesadas, se haga un análisis de los aspectos ambientales, de los riesgos y las oportunidades, si se han cumplido los objetivos ambientales, cuál es el desempeño del sistema de gestión ambiental. Entonces, si hay no conformidades, acciones correctivas, si hay algún requisito legal por allá de alguna entidad gubernamental que le haya hecho la organización, los resultados de las auditorías, que se haya analizado o verificado la adecuación de los recursos para el sistema de gestión, oportunidades de mejora, si hay alguna queja pertinente relacionada al sistema de gestión ambiental o algún requerimiento legal, pues que la alta dirección lo haya considerado en esta revisión. Y una vez haya hecho ese análisis, pues las salidas de la revisión por la dirección deben incluir temas para mejorar nuestro sistema de gestión y las conclusiones sobre la conveniencia, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión ambiental. O sea, que la alta dirección diga, mi sistema de gestión ambiental es conveniente para la organización por esto y esto, que considera que es adecuado por esto y esto, y que ha sido eficaz por ejemplo, que se han cumplido los objetivos. ¿Sí? Entonces, yo puedo medir la eficacia de mi sistema de gestión con el cumplimiento de objetivos. Y recuerden que la eficacia, pues por lo general se determina con un valor. Entonces, si yo tengo 20 objetivos, pues yo puedo verificar cuántos se han cumplido y determinar mi eficacia. Y seguramente en la siguiente revisión por la dirección, si mi eficacia fue este año del 80%, seguramente en la siguiente revisión por la dirección yo voy a comparar el valor de la eficacia y puedo determinar si mi sistema de gestión ambiental se mantiene, si está mejorando o si por el contrario está desmejorando y tomar acciones sobre mi sistema de gestión ambiental. Acá están todos los ítems, entonces la norma nos dice que debe incluir todas las entradas para la revisión y las correspondientes salidas de la revisión por la dirección y debe conservarse como información documentada, o sea, debe haber alguna evidencia documental de que se ha hecho esa revisión gerencial. El 10.1 pues ya está relacionado a la mejora, que está muy enfocado también allá con la revisión gerencial, es que se definió para mejorar mi sistema de gestión ambiental. Ahora, en el 10.2, si se han generado incumplimientos, por ejemplo, incumplimientos de indicadores, se identificaron hallazgos en las auditorías internas, si hay quejas de los clientes o de alguna entidad, debe hacer la correspondiente análisis y definir una acción correctiva. Entonces, si hay algún incumplimiento, pues o como auditor tenemos que verificar que realmente se ha hecho un análisis. Entonces, con el procedimiento que tenga definido la organización para las acciones correctivas, pues debe haber un análisis en el cual se reaccione, o sea, se tome una acción de contención inmediata, se identifique cuál fue la causa que llevó a ese incumplimiento y defina un plan de acción para corregir esos incumplimientos. Sería algo que tendría que verificar como auditor, que se hayan generado acciones correctivas si hay algún incumplimiento. Y el 10.3, pues enfocado a la mejora, ¿no? Siempre debe enfocarse a que desde la alta dirección y toda la organización defino acciones para mejorar el desempeño ambiental de mi organización. Y hasta ahí va la norma, compañeros. Preguntas, dudas, inquietudes. Por mi parte no, profe, muchas gracias, muy interesante. Cualquier duda le estaré escribiendo. Listo, vale, con gusto. Yo estoy atento ahí en la plataforma, cualquier duda, inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias.
Estaba hablando Fernando, ¿cierto? John Palacios. Listo, profesor, muchas gracias. Fernando, muy Ah, listo, clara bueno. la clase. Listo, Fernando. Entonces, con gusto estoy atento ahí a cualquier duda que tenga la plataforma y pues recuerden hacer los talleres y presentar las evaluaciones. Sí, señor, muchas gracias. Vale, gracias. Listo, John, muchas gracias. Vale, muchas gracias, John. Muy buena noche, que descanses. Bueno, Yo mañana estaré subiendo ya el encuentro también para que los participantes que se lo hayan perdido lo puedan visualizar. listo, John. Muchas gracias. Vale, muy buena noche. Hasta luego. Bueno, que estés bien. Bueno, hasta luego.